Bueno, vamos a lo que les quería presentar hoy era cómo usar cómo utilizar esta red neuronal con sklearn, ¿no? Eventualmente trabajaremos con Keras, pero por lo pronto nada más quería mostrarles este ejemplo con sklearn. Entonces, bueno, hacemos los imports. Estos, si se fijan, pues claramente son los imports de la tarea sobre los anillos. Y para redes neuronales, sklearn ofrece tres redes neuronales. sklearn.neural network tiene dos, ¿no? MLP classifier y MLP regressor. Y from sklearn neural network import, esta es la otra, ¿no? Bernoulli RBM. Multilayer y RBM son las clases abstractas de estos dos, ¿no? RBM es la clase de Bernoulli RBM y Multilayer Perceptron pues son las clases genéricas de estas. Entonces, Bernoulli RBM. Pero vamos a usar nada más MLP Classifier. Hacemos el dataset. Aquí le voy a cambiar a Adam. Y pues fíjense cómo, bueno, a ver, dividimos nuestro conjunto de datos y instanciamos el clasificador, ¿no? Los parámetros que recibe son muchos, son la verdad bastantitos. No sé por qué hice eso, mejor acá. Hidden, Activation, Alpha, esa es la constante de aprendizaje. El tipo de optimizador, esto, dentro de las opciones está SGD, que es Stochastic Gradient Descent. Está Adam, que es otro optimizador, o LBFGS. No recuerdo otro ahorita. Bueno, la verdad es que también lo que quería hacer ahorita, Adam es el más popular. MLP Classifier. Aquí están los parámetros. El Hidden Layer Sizes. Hidden Layer Sizes lo que especifica son el número de capas y neuronas por cada capa. Activation. El tipo de función de activación, en este caso yo le puse tangente hiperbólica, pero tiene sigmoide, identidad y relu, ¿no? Y la logística. Alfa es constante de aprendizaje. Batch size, bueno, un detalle técnico sobre el tamaño del batch del conjunto. O sea, lo que esto significa es que toma un tamaño, no toma todos los datos, toma un tamaño específico de los datos. Esto de auto, pues supongo que hace alguna vez que no tengo la seguridad, pero hace algún conteo sobre el tamaño óptimo, que también tiene que ver con la cantidad de procesos o hilos en los que va a distribuir esto. Learning rate constant, esto es por si queremos que la constante de aprendizaje vaya disminuyendo y en qué valor va a iniciar. Shuffle true, bueno, eso claramente, número de iteraciones máximas, también power key, no sé qué significa. Random state, todos los métodos tienen un random state para inicializarlo en algún punto específico, que es muy cómodo o muy aconsejado hacerlo cuando van a comunicar, cuando van a comunicarle a alguien más una prueba, ¿no? O sea, especifican que el inicio sea el generador de números aleatorios y inicie exactamente igual, ¿no? Tolerancia eso es cuando queremos que se tenga cierta tolerancia. Verbose holds, bueno, warm state, momentum, este es una variante sobre estos dos son variantes sobre el método de aprendizaje con del descenso del gradiente. Se le agrega un componente que depende de la primera derivada del cambio en el último cambio de los pesos.
se pondera para asumir que están más o menos cerca de un mínimo. Early stopping, ya viene, bueno, ven en false, usualmente pónganlo en true. Esto significa que cuando descienda suficiente el error, pues ahí se van a quedar. Antes de que empiece a crecer, ¿no? Validation fraction, sí, eso es cuando empieza, o sea, lo que queremos es que queremos que nuestro conjunto de entrenamiento, que nuestro entrenamiento siempre descienda, entonces a veces va a aumentar el error, y lo que hace el stopping es quedarse, guardar el momento, los pesos para el momento en el que mínimo o antes de que empezara a crecer, ¿no? No conozco todos. Validation fraction seguramente tiene que ver con el conjunto de prueba. Y en fin, creo que es todo lo que domino sobre los métodos de los parámetros del clasificador. En ese caso yo lo voy a inicializar así. Y después para todos los métodos de SKLearn se ha vuelto un estándar. Al punto que incluso paquetes como ese, como Keras también lo ocupan, ¿no? O cuando quieren extender paquetes o hacer algún método, algún módulo que emule la maquinaria o la interfaz de SKLearn, pues de hecho por eso todo el mundo ponemos fit, ¿no? Es ya muy común ponerlo, bueno, en fin, eso es otra cosa. Y ese es el método de entrenamiento, ¿no? Yo le puse train cuando lo hice, o entrenar. Aquí lo que estoy diciendo es ya hace el entrenamiento. Bueno, y ya se entrenó, ¿no? Quisiéramos saber qué tan bien le fue. Se tiene varios métodos de predicción y de verificación. Uno, por ejemplo, es rnn.score. Score para todos los métodos de clasificación en SKLearn. Recibe al conjunto de prueba y a las etiquetas del conjunto de prueba, y pues como pueden ver le fue pésimo, ¿no? Eso fue básicamente porque, bueno, es lo que quiero mostrarles. Como la matriz de confusión desde las métricas ya muy usadas. No sé por qué le fue tan mal. No están tan mal clasificados. Y el método de predicción es RNN Predict. Hay otros, RNN Predict, Predict Log Proba y Proba, ¿no? Que lo que hace es traducirlo a una probabilidad. Y log proba es el log de esa probabilidad, ¿no? Cuando tienen valores muy pequeñitos, log proba los hace más grandes. Por lo pronto, predict. Bien, entonces, algo que nos gustaría... Bueno, ya salió muy bien la clasificación con la matriz de confusión. No me parece un resultado tan malo, la verdad. Pero por lo pronto vamos a intentar mejorar el score, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar eso? Pues justo la intención es justo esa, ¿no? ¿Qué tal si en realidad más bien faltan... Alguien puede decir, bueno, es que no ocupes tan H, mejor ocupa rel, ¿no? Y clasificamos y wow, sí, mejoró muchísimo. Mejoró muchísimo y la matriz de confusión sí salió mejor, ¿no? Aquí podemos poner for y, bueno, for y, predicción incip cp yp print obtuve bueno, a lo mejor más bien era este valor y obtuve este valor. Format y, p era 0, obtuve 0, pues como pueden ver, creo que en general le fue bien. If y igual a p, pues sí, eso. Else, vamos a poner otra cosa. Y ahora solo vamos a buscar dónde está
Aquí está, ¿no? Bueno, claramente era 0 y obtuvo 1. Creo que aquí lo que se me faltó es graficarlo. Pero bueno, creo que lo podemos hacer o lo pueden hacer ustedes de tarea. Creo que incluso lo puedo hacer de acá. Sí, creo que lo puedo hacer acá. Vamos a ver cómo se ve. PLT scatter, el conjunto, en realidad aquí lo que quiero hacer es P, la primera columna. No, no es cierto. Esto es CP, conjunto de prueba. Conjunto de prueba y el color lo voy a especificar como esta. Aquí, ¿cuál era nuestro error? En el punto erróneo. Era un 0 y se obtuvo 1. Eso significa que alguno de los de, ¿qué es esto? Los de adentro. Pero en general, pues se ve bien, no lo ubico, la verdad. Alguno de estos era un amarillo y lo clasificó como morado, ¿no? La verdad es que ni siquiera estoy seguro que sí sean los colores. Bueno, realmente lo que quería mostrarles era el hecho de que ahí hubo un cambio, ¿no? Y nos fue ya muy bien, pues, pero ¿qué tal si teníamos esta red y con cuatro neuronas y luego 2? Pues sí, está pésimo, ¿no? Entonces, sí se fijan cómo la cantidad de neuronas intermedias pues ayudan al entrenamiento. 6. Vamos a ver esta imagen. Pues sí, eso está muy mal clasificado, ¿no? ¿Y qué pasa si pongo 10? Y pues también aquí el punto de esta sesión es pues como que qué flojera, ¿no? Qué flojera hacer esto a mano. Miren, ahí va algo. No sé qué va, pero ahí va. Pues vean como justo con 20 neuronas mejora mucho. Ya no mejoró tanto como la última vez, ¿verdad? Muy bien, ahí parece llevarla. Y aquí le voy a poner 5. No sé, en vez de poner... Ay, perdón, ¿qué pasó? Ah, ya, así es. Bueno, ya estas son como las que están mal clasificadas, ¿no? Y estas. Entonces, ¿qué pasa si ponen? Bueno, todo el punto es, qué flojera hacer esto a mano cuando tenemos una computadora, ¿no? Podríamos hacer un algoritmo genético, pues hay instancias y paquetitos que se pueden hacer para hacer esto, pero al menos también scikit-learn ofrece un par de funciones en las que se llaman grid search y random search. En realidad creo que déjenme incorporarlas de una vez. From scikit-learn están en el submódulo model selection, import grid search y random search. Grid search lo que hace es que pone tuplas o sea, toma las tuplas en forma de... ¿Cuáles tuplas? Ahorita les digo. Toma tuplas de sus parámetros y random search toma un punto dentro de este hiperespacio de parámetros y después toma una vecindad gaussiana alrededor de ese punto y ahí muestra puntos para probarlos. ¿Y de dónde saca esas tuplas? Bueno, aquí va a estar. Voy a instanciar un clasificador sin nada, o sea, que está instanciado por defecto. Y luego un diccionario con los nombres de los parámetros que quiero que pruebe. Y si fijan aquí, lo que le estoy pidiendo es pregunta por 20 neuronas, o sea, le estoy diciendo, a ver, vamos a probar las capas, ¿no? Hidden Layer Sizes, vas a probar estas, en vez de una sola capa, voy a poner 2, 10,8 y 20,5, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Constantes de aprendizaje, pues quiero que pruebe 2. Activation, de esas dos funciones de activación,
Y solver, quiero que lo instancia fuerza en Adam. ¿Y qué pasó? Parameter grid solver. O sea, perdón. Entonces lo que hace es que las tuplas que les digo que hace grid search, aquí está grid search, y le paso el clasificador y el conjunto de parámetros. Entonces toma tuplas de aquí, toma esta, con esta, con esta, y bueno, ese es uno, ¿no? Con este. Y luego esta con esta y con este función de activación. Y bueno, claramente mientras más parámetros tengan, pues la cantidad de pruebas es mucho mayor, ¿no? Ya acabó. Una vez que acabe, pues podemos decir, a ver cuál fue el mejor score. 73.6. ¿Y quién hizo eso? Fue este clasificador. Vamos a ver qué parámetros ocupó. Relu, constante de aprendizaje chiquita, y 25. De hecho, nada más quería que vieran, quería fijar lo de Adam, pero la verdad es que no quiero que lo pruebe. Oh, un poco más ahí. P-score, bueno, de un momento a otro ya lo va a aparecer. 76, seguramente serán las mismas. Y entonces ahora ya que yo tengo esto, pues voy a utilizar estos parámetros y se los voy a pasar a mi clasificador. Tomen en cuenta que aquí se hizo un fit, ¿no? Le dije a ese clasificador que lo ocupe. CLF, bueno, entonces le digo ahora instancia el clasificador con esos parámetros y a ver, entrena. CT. Creo que se murió o qué diablos. ¿Qué pasa? CLF, ese clasificador double fit con CP. No, perdón, CT. Y no comprende. A ver, vamos a hacerlo por el camino viejo. Activation igual a Relu. Bueno, qué raro. Alpha igual. Hidden layer sizes 20,5. ¿Cuál fue el score? CP. Pues ninguna maravilla. Vamos a ver cómo le va en estos dibujitos. CP, los colores van a ser los que obtuve en YP. Pues sí, creo que todavía puede mejorar mucho. Aquí lo que podemos hacer es dejar que el grid search busque por más tiempo. Vamos a intentar otro entonces. Random search funciona exactamente igual.
.8. Best estimator. Ay, no. Best params. YP predict. Wow. CT. Hola. Yo estaba grabando las. Hola, Tlacael, el Jaime. ¿Qué te gusta más, Tlacael o Jaime? Estaba grabando la sesión de uso de sklearn, como les había prometido. A ver, déjenme cambiarle aquí a 10,8. Mejoró. Relu. Vamos a pedirle que. Se me hace muy raro que te lo quiera tan poquito. Bueno, entonces ahí queda este notebook, se los paso. Esa es la idea de hacer la búsqueda de parámetros con estos dos métodos. Pueden modificar, lo que pueden modificar para que haga más tiempo esto es un método de max iteration. ¿Cómo se llama? A ver, espérenme. Grid search. Interrogación. Sí, se lo vamos a poner al clasificador, ¿no? CLF. Creo que es más MLP classifier, me lo da más. Verbose max iter, aquí está. Entonces hay que ponerle más tiempo de iteraciones para que efectivamente encuentre los valores de los pesos menores, ¿no? Bien. Pues por lo pronto ya está grabado, pues ahorita lo subo. Jaime, ¿tú ya habías ocupado ese calero? ¿Perdón, profe? No lo entendí. ¿Tú ya habías ocupado ese calero? Sí, de hecho, Que si ya habías justo ocupado esta biblioteca, la de Scikit. como 2-3 meses, entré de practicante a una empresa haciendo esto de inteligencia artificial y uso un poquito bastante de ese calendar. Es muy útil, ¿no? O sea, sí, bastante. Para redes neuronales creo que está mucho mejor. Claramente está mucho mejor cualquier otra cosa como TensorFlow y sus derivados o los wrappers alrededor. Pero para Machine Learning en general está muy bueno. Está muy bueno Scikit. Sí, Bueno, pues eso es lo que quería mostrarles. Y otra, a ver, pues también no sé si habías visto lo de, nada más como referencia, la idea de la búsqueda de parámetros, pues no está nada sencilla, ¿no? Es buscar en un espacio muy, muy grande. O sea, incluso aquí no salieron tan bien las búsquedas con el grid search, pero pues por ahí más o menos te va orientando. La verdad es que yo lo ocupo, cuando lo he ocupado, no lo he ocupado para valores tan genéricos, ¿no? O sea, más bien lo que pruebo son 21,5 o 18, no sé, como algo más cercano, vectorcillos más cercanos ahí entre ellos, ¿no? Sí. Sí, como que probar 2,4 y 20,5, pues, ¿qué va a salir? Entonces, la idea del clasificador de este grid search es hacer la búsqueda en esos parámetros. Y eso también viene a cuento porque ese canal tiene esta cosa que se llama, ¿dónde está?
sklearn. No es model selection, es preprocessing. Preprocessing tiene standard scalar, sí. From sklearn, model selection, import pipeline. No, ¿dónde está pipeline? ¿Sabes? ¿Recuerdas? De este también, bueno, de hecho sí, una vez usé El el Grid pipeline. Search, no, Ah, y el Pipeline, apenas estoy haciendo un curso justo de eso. no, nada más era para saber. El pipeline, simplemente para comentarle al resto de la clase, pues lo que hace es concatenar, pues justo es un pipeline, con la traducción es tubería. Bueno, todos tenemos en computación alguna idea de un pipeline, pero no en general. Y creo que se podría traducir como ensamble de clasificadores, ¿no? O sea, lo que vas haciendo es escalar tus datos, luego se los pasas al clasificador y luego se los pasas a un árbol, bueno, o a varios clasificadores, a un PCA y luego a un clasificador, cosas por el estilo. Sí, Eso es lo que podrías hacer con un pipeline. sí, está súper útil, de No, hecho. está muy, muy útil. Import pipeline. Ahí está. Es un submódulo solito. Bueno, entonces justo es la idea de hacer búsqueda en este tipo de cosas, ¿no? Para hacer una ajuste más fino, pues pueden utilizar Grid Search o Random Search. Y, Ah, sí. y esto aquí, otra forma de elegir parámetros es de forma bayesiana. Eh, hay paquetitos que hacen eso. Si quieren les busco uno en otro momento y les hago un pequeño video. Pero pues por lo pronto, nada más también, pues ya que estás aquí para comentarte a través de ti a todos, quería comentarte que, ¿qué? Ah, sí, lo del video de teoría de la información. Está hecho para, bueno, es que es exactamente lo mismo para los dos cursos que tengo y pues ya no vi sentido como de ponerle la portada, pero es idéntico para ustedes, nada más que al menos en la otra clase se ocupa para detectar regiones comunes entre genomas, mientras que en este caso lo vamos a ocupar como un método de selección de atributos en distribuciones o para datos variables categóricas, ¿no? O sea, queremos ver similitudes sí, parecido particularmente entre distribuciones categóricas. De ahí es muy, muy útil, ¿no? Es muy, muy útil para hacer reducción o selección de atributos. Tal vez no sea, digo, también usualmente lo veo como con más calma y con algún ejemplo, consecuencias, pero así lo vamos a ocupar, ¿no? Si ven el video, pues lo que se hace en algún punto hacia el final es tomar una secuencia de libros, bueno, de textos hechos digitalizados, pues, y de ahí se construye un vector de atributos que se puede pasar a esos clasificadores. Es decir, puedes convertir un libro en un vector, ¿no? Esa es la idea. Perdón. Entonces, esa es la idea de que vean esos videos de información mutua y entropía de Shannon. Y sobre este ejemplo, pues este fue el ejemplo de los anillos, ¿no? De los anillos de circulitos. Eh, es algo que no pudimos clasificar con la regresión logística, al menos no sin hacerle antes un preprocesamiento de datos. Si se fijan, bueno, ya dejé de presentar, pero no voy a regresar rápido a la ventana esa, Meet, es algo que quiero como hacer muy enfático. Me parece importante que vean que no hice, o sea, aquí lo que pasé al clasificador, aquí están, estos son los datos divididos en conjunto de entrenamiento y prueba, pero si te fijas, el clasificador aquí, bueno, o sea, aunque sea mala, o sea, no es la mejor clasificación, pero pues vimos que podía mejorar con un entrenamiento más fino. Ya aquí no es nada mala, ¿no? Y eso es lo interesante, que sin hacerle ninguna transformación a los datos, la red neuronal detectó quiénes eran
quiénes eran puntos cercanos, ¿no? Quiénes estaban emparentados, y eso a través del método de centro y de gradiente, o particularmente el entrenamiento y el ajuste de pesos. Lo que detecta es, lo que va ajustando son pesos, y pesos que ayudan a clasificar estos como un conjunto y los de afuera como otro conjunto. ¿Sí? Esta es una gran, es decir, eso es lo que hace particularmente poderosa la red neuronal, ¿no? La capacidad de detectar relaciones no lineales entre los datos. Y eso es fundamental. ¿Por qué son tan populares si no hacemos regresiones logísticas? Con regresiones logísticas tendríamos que estar nosotros evitando sobreentrenar, pero transformando los datos o sea, es decir, la regresión logística es muy interpretable, porque nada más es una capa de datos, ajustamos pesos, y eso, los pesos los interpretamos como qué tanto tenemos que ponderar cada atributo. La red neuronal es más complicado, pues porque tenemos pues varias capas y un chorro de pesos unos con otros, pero este paradigma conexionista pues lo que hace es, entrenado correctamente, lo que puede hacer es separar, ¿no? Separar los estímulos, detectando no linealidades entre ellos, ¿no? Detectando sin transformar nada. La misma red pudo encajar estos datos en un espacio en el que eran clasificables del mismo lado, ¿no? Del mismo conjunto, los de adentro y los de afuera del mismo lado. Eso es, o sea, esta plática con la del XOR es básicamente la utilidad y la importancia de por qué ocupamos una red neuronal para muchas cosas, ¿no? Entonces, profe, en general, o sea, las redes neuronales son un poquito más eficientes para estas Sí, clasificaciones. sí, son particularmente más robustas. Claramente eso lo hace más complicado de entrenar, porque, o sea, cuando tú quieres, si tú me presentas una regresión logística con 14 pesos, con 14 parámetros o más, o 20 parámetros, pues yo al menos empiezo a pensar que es muy probable que tenga sobreajuste, o el entrenamiento fue muy sensible numéricamente, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Pero digo, no es imposible, ¿no? Tampoco es claro, porque una red neuronal tiene muchos más pesos. Y eso es lo que estamos haciendo con una red neuronal. O sea, sí tenemos que aventarnos ese trompo a la uña de entrenar. O sea, en esta red neuronal tenían, pues échale, 20, una matriz de 2 por 20. Bueno, 3 porque le agrega el nodo de sesgo. 3 por 20, y después de 20 por 5, y después de 5 por 2, ¿no? Tenemos esa cantidad de parámetros. Aparecen muchos problemas, ¿no? Ahorita está es súper transparente para uno, pero en 1990 nos dimos, bueno, como que el gremio se dio cuenta de lo sensible que era ajustar esto, y los métodos se fueron perfeccionando para ajustar los pesos. Pero sí, como dices, es mucho más eficiente y mucho más robusto, más que eficiente. Yo diría que es robusto en el sentido de detectar qué estímulos estaban cercanos unos a otros, ¿no? O sea, es muy poderoso para ver esas similitudes. Y eso es a partir de dividir el entrenamiento en capas. O sea, esto no lo puedo hacer muy tan enfático aquí, que sería muy cómodo un pizarrón, pero bueno, aquí tenemos todo un primer espacio vectorial, y después otro segundo espacio vectorial que ayuda. O sea, aquí hay que referirnos a la plática del XOR, ¿no? O sea, la primera etapa eh, primero hace alguna selección de atributos de los estímulos, y este espacio vectorial que está aquí en medio, después se lo pasamos a este otro, hace otra selección de atributos, y eso sí ya es más fácil para la red detectar quién es el círculo interior y quién el círculo exterior. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, estamos pasando por espacios vectoriales nuestros estímulos para ir estableciendo cortes. O sea, ahí sí, lo que estamos estableciendo son planos que dividen a unos puntos de otros. Sí, ¿Ok? sí. Voy a hacer una pequeña, tres dibujos que creo que ilustran esto. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, que aquí no estamos haciendo ninguna pretransformación de los datos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que podamos meter cualquier cantidad de datos a una red neuronal. Tampoco, no es mágico, pues, ¿no? O sea, aquí al final de todo, pues hay un patrón que al menos el logímetro me dice, mira, aquí hay una serie de círculos, aquí hay una serie de otros círculos, y la red neuronal sí los detectó, pero
Si yo hiciera esto con caras, así con una red neuronal chiquita, pues o tarda mucho en entrenar, o sea, los gradientes se desvanecen, o obtengo sí, pues sí, desvanecimiento de gradientes overflow Mm. en los cálculos, ¿no? Tampoco es magia. Y las caras serían un conjunto de datos al final del día válidos, porque, bueno, nuestro método de nosotros pues podemos detectar caras de personas y decir, él es Juan y él es Jaime y ella es Marisol, ¿no? Pero, pero eso es básicamente porque nuestro cerebro tiene muchas más conexiones y tenemos más tiempo haciéndolo. Somos máquinas bastante finas, ¿no? Los sistemas nerviosos centrales son muy, muy finos. Este, pero, o sea, peor aún, si metiéramos ruido, si metiéramos un dataset con una pequeña señal débil en algún atributo y 14 columnas de ruido, pues tampoco va a poder o sea, ahí el método termina perdiéndose para poder encontrar un gradiente decente, ¿no? Es decir, al final también tenemos que hacer preprocesamiento de datos, eso va a ser inevitable. Pero mientras al menos con datos chiquitos, esto pudo detectar, aquí la parte importante es que esto sí puede detectar relaciones no lineales entre los datos. Esto es lo que es fundamentalmente lo que quisiera transmitir con esta sesión, ¿no? La capacidad de este método para detectar relaciones no lineales entre los datos a través de la segmentación de pasar los estímulos por diferentes espacios vectoriales y ahí hacer cortes y juntarlos todo al final. ¿Ok? Conjunto todo esto en unas diapositivas y lo paso en la semana. ¿Órale? Sí, está perfecto. Sale. Bueno, pues si no hubiera dudas, les subo este video y este notebook. ¿Órale? Sí. Ahora sí, stop presenting. Bueno, Jaime. O Tlacael, ¿el qué te gusta más? ¿O qué? ¿Cuál es tu nombre favorito? Tlacaelel me gusta más, pero me puede decir Tlaca, es más fácil y más fácil de Es, recordar también. sí, tengo dos amigos Tlaca, casi es el nombre corto como más común, ¿no? Sí. Sale pues, Tlaca. Pues nos vemos. Muchas gracias. Cuídate.